Muy buenas noches a todos. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. Y a nombre de Penguin Random House doy la bienvenida a esta presentación del libro El andar del lobo de Carlos Mateo Valmeli. Esta noche nos acompaña Pedro Cateriano, abogado, profesor y escritor. También Fernando Carvalho, filósofo y periodista. Y para tener más tiempo para esta presentación, quisiera leer una breve reseña de Carlos Mateo para que lo podamos conocer. Carlos Mateo Valmeli nació en Asunción, es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción y cursó estudios de Derecho Público, Ciencias Políticas y Romanística en Alemania. Culminó la redacción de su tesis doctoral en la Universidad de Mainz, en la República Federal Alemana. Fue miembro de la Convención Nacional Constituyente en 1992, vicecanciller en 1999, presidente del Congreso Paraguayo de 2003 a 2004, senador de la República 2003-2008, director general paraguayo de la represa Icapú Binacional y director ejecutivo de la Fundación A Todo Pulmón Paraguay Respira. Ha publicado los libros La pasión de Lucrecia, A la sombra de un destino, Tamarindo, Filosofía de vida y el Premio Nobel. Quisiera, por favor, que lo recibamos con un fuerte aplauso. Nos da la oportunidad nuevamente de estar con un gran amigo, un ejemplar político paraguayo liberal y un caso raro de abandono de la política para dedicarse a la literatura. Democráticamente solicité tanto a Carlos como a Fernando iniciar en primer lugar la presentación porque no quiero pasar por aprietos. No es la primera ocasión que me toca presentar un libro con Fernando y bueno, con anterioridad hablar luego de una intervención de Fernando es sumamente complicado, porque Fernando no solamente hace presentaciones, prepara casi una tesis doctoral sobre el libro. Y yo no entro a ese terreno de Carlos y de Fernando, el de la filosofía, el amor por la sabiduría, y tampoco a la antropología. Me limitaré brevemente a comentar algunos aspectos políticos del libro, que creo que es algo más afín con mi batalla diaria. Este es un libro que, a pesar de su densidad, porque abarca distintos aspectos, como he señalado, vinculados a la filosofía, una influencia de Carlos a través de su formación en Alemania. Se nota, por ejemplo, la evocación a Schopenhauer, ¿no? También sus referencias históricas, por ejemplo, algunas apreciaciones que tal vez Fernando luego pedirá comentarios sobre comparaciones entre Hitler y Napoleón, y también obviamente entra a lo más profundo, que es la biografía de este ex jerarca de la SS, que cuenta una dramática versión de su vida a través de lo que fue el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Esto que acaso parece fácil de narrar, visto desde una perspectiva de un novelista en donde no sabe, uno, si miente o dice la verdad o inventa, hace por momentos compleja la interpretación del texto. Pero es un título sugestivo, ¿no? El andar del lobo, Wolfgang, corrígeme si me equivoco, el lobo caminante o el lobo que camina. El camino del lobo. Si haciéndole una pregunta abre una polémica, por esa razón ando con cuidado.
profundiza aspectos del nazismo, pero no bajo una óptica histórica o netamente política. Involucra a la literatura en esta aventura de este alemán que luego de esa experiencia tan terrible, de esa atrocidad que sufrió la humanidad, que fue el nazismo, acaba sus días en América Latina, en Brasil, Argentina, y fallece en el Paraguay. Y es en este viaje en donde él encuentra el amor, en esta complejidad de un mundo marcado por una ideología en donde se toca el tema de la miopía política, del odio, un tema no ajeno a la realidad que vivimos. Y que acaso ese sea uno de los aspectos que vale la pena recalcar en el libro. El fanatismo nazi y cómo ese fanatismo hace que Wolfgang crea ciegamente en esa doctrina totalitaria y genocida. Un fanatismo que llega a extremos de inmundicia, pero que Carlos Mateo hace una radiografía política, literaria e histórica de lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial. Y esto acaso es lo que desconcierta al lector, porque la novedad de este libro es precisamente la influencia literaria, repito, para cambiar los hechos, para interpretarlos o simplemente inventarlos. El epílogo del libro, además, no sé si calificarlo como dramático en la relación de un padre con un hijo, de un padre que tuvo una relación compleja con el padre y que le explica al hijo lo que lo motivó a sacar de adentro esta experiencia, en donde el andar del lobo es hechura del hombre que desprecia a la humanidad. No es un libro que resulta de un análisis fácil de comprender. Precisamente el epílogo es la parte en donde hay en ese mensaje al hijo la profundidad de lo que Carlos Mateo siente respecto a lo que acabo de señalar. Creo que Carlos Mateo nos debe responder a algunas inquietudes. Desde esa óptica totalitaria que lo llevó, siendo él un liberal convicto y confeso, a contar esta biografía novelada tan, en algunos casos, inhumana e incomprensible. De todas formas, este libro refleja lo que es para la humanidad la ideología, el fanatismo y la miopía política. No en vano, cuando creíamos que la democracia como forma de gobierno y el mundo entero caminaba hacia la paz internacional, vemos, por ejemplo, hoy en día la compleja guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Acaso eso ayude al lector a reflexionar sobre la importancia del respeto a la humanidad, de algo que en esencia es un reflejo en el mensaje final a tu hijo, que es un mensaje de amor paternal? Bueno, no los aburro más porque estoy completamente seguro que la docta intervención de Fernando
iluminará aún más la complejidad del libro que hoy presenta Carlos en Lima, en la Librería Sur, gracias a Penguin. Muchas gracias. Yo también quiero comenzar agradeciendo que me hayan invitado para compartir esta mesa y para celebrar este libro y compartir además esta distracción que Pedro Castellano se permite de su combate, que es el combate, creo, de todos nosotros por la democracia y contra la corrupción. Quizá la lectura de este libro y el diálogo con Carlos refuercen convicciones respecto de ese combate. Yo quisiera hacerle saber a Carlos Mateo, que nos visita desde el Paraguay, que hay un congresista en el Parlamento peruano que se llama Hitler Saavedra. Hitler. Se llama Hitler. Yo le pregunté por qué le puso su padre. Fíjese, no lo sé, nunca le pregunté. Y me llama la atención tanto más que mis hermanos mayores llevan nombres judíos. Me dijo Hitler Saavedra, me contó eso. Pero mucho más grave que esa anécdota es que tengamos un primer ministro de Chota quien ha hecho un elogio de Hitler, quien consideró que se ha distorsionado, escamoteándole méritos a su acción pública. Eso es el Perú de hoy. Pero a nivel internacional, Pedro Castellano ha hecho referencia a la guerra o a la invasión rusa de Ucrania, que Putin justificó inicialmente para desnazificar Ucrania. Estamos a 77 años del fin de la guerra y tenemos ese objetivo declarado. Pero meses después hemos visto que en Italia se ha elegido primera ministra, primera vez que hay una mujer que toma ese puesto, que naturalmente no quiere que la llamen presidenta del Consejo de Ministros, sino presidente, de lo que ha pedido ella, que es heredera directa del fascismo italiano, puesto que ha expresado en la parte inicial de su carrera, es cierto, en los últimos tiempos menos, admiración a Mussolini. Y vemos movimientos además de extrema derecha que se reclaman de una inspiración fascista en otras partes de Europa. De manera que el tema tiene una actualidad mayor. Dicho esto en general, yo quisiera recordar que el libro tiene tres partes. Hay una primera parte en que un autor relata que se ha encontrado con un expediente, con una documentación en alemán, y que se dedica entonces a leerla, a hacerla traducir y luego publicarla. La segunda parte, que es la más larga, son 68, los 70 capítulos, es el texto hallado por este autor, y que es el relato de la vida de Wolfgang. Efectivamente, como ha dicho Pedro, este nombre es relevante, es un nombre alemán, que existe por lo menos del siglo X, porque hay un obispo de Ratisbona que llevaba ese nombre, no sabemos bien por qué, pero nunca se ha usado más que durante los años del Tercer Reino de Hitler. Y el nombre se usa muy poco ahora en Alemania. Por supuesto que en el siglo XVIII lo llevaron tanto Goethe como Mozart, y eso produjo un gran auge del nombre que ha desaparecido en los últimos tiempos, pero sin embargo sí fue un nombre muy usado durante los años de la guerra en particular. No conocemos el apellido de esta persona, pero sabemos un dato fundamental. Nació en 1909, el mismo día, 10 años antes de que se firmara el Tratado de Versalles. Y a todo lo largo él sostendrá que este tratado, firmado por las potencias que ganaron la Primera Guerra Mundial, es la causa de la Segunda Guerra Mundial, porque hubo una voluntad de humillar a Alemania y de impedirle que pueda levantarse de las ruinas económicas que se halló cuando perdió esa Primera Guerra. La tesis que defiende Wolfgang en general es que fue una sola guerra que comenzó en el año 40 y acabó en el año 45. Esta es una primera tesis de historiador que efectivamente hay algunos que postulan eso, que se debe entender a las dos guerras como parte de un único proceso. Pero es cierto que el nazismo, que la obra de Hitler
capitaliza el resentimiento que hay en Alemania por la derrota de la Primera Guerra Mundial y la manera como se le trató después, con la voluntad explícita de destruirla para siempre. Un testigo de las negociaciones en el tratado es nada menos que John Maynard Keynes, quien ha contado las muchas dificultades que tuvo para convencer a la delegación británica, su país, de que no se tomaran medidas que pudieran engendrar más tarde una nueva guerra. Lo dice explícitamente Keynes y lo cita el autor. Wolfgang ha sido, repito, en el año 9, en este día, digamos, importante para la historia alemana. Parece confirmar la afirmación de Lawrence Stern, según el cual la mitad de lo que es una persona está contenida en su nombre. Solamente conocemos su nombre de pila, ¿no? El lobo, es cierto, es una figura ambivalente, en el sentido de que ha sido usada por fuerzas y por sensibilidades diferentes, opuestas, porque por una parte está asociada efectivamente con las hordas nazis, pero por otra parte que llegaron a los fundadores de Roma. Y estando en Francia hace pocas semanas, vi que de una manera inédita un prefecto rural habían autorizado a que se mate a un lobo, porque no hubo lobos en Francia durante 50 años, y cuando entraron y se reprodujeron, formaron parte del patrimonio nacional. No solamente los lobos de Roma, sino muchas otras asociaciones, incluyendo cuentos de niños. Lo que sabemos de Wolfgang, era un hombre cultivado, pero al mismo tiempo activo, militarmente activo en el terreno. Y me ha llamado la atención una relación rápida que se hace de Ernst Röhm, que fue el número 2 del partido nazi, hasta que Hitler le pide que se suicide, el año 34, en la noche de los cuchillos largos. No lo hace, por razón por la cual es ejecutado. Pero nos hace saber que Röhm es una figura enorme en la historia del nacionalsocialismo. Estuvo en Bolivia. Busqué documentarme, no porque quisiera hacer una tesis doctoral, pero sí quería saber, cosa que nos dice el libro, por qué es que Röhm estuvo en Alemania. Y me di que estuvo para defender a Bolivia, que había sido agredida por Paraguay. En fin, no es nada fácil, naturalmente, pero es la razón por la que este nazi estuvo el año 30 y 31 en Bolivia, hasta que Hitler, que quiere candidatear en las elecciones del año 32, y que tiene difícil contra Hindenburg, le pide ayuda. Amistad que se rehace entonces después de estos años. Yo no sabía que Röhm usó hasta el final en sus iconos militares referencias bolivianas. Claro. 6 estrellas, y que habló sobre, y mantuvo relaciones en Bolivia hasta el final del año 34. Pero, si bien no es un personaje importante, Röhm me aparece de paso, el nazi con el que parece más emparentado Wolfgang es Otto Scornesi, que en su momento fue muy importante, porque Eisenhower lo denominó el hombre más peligroso de Europa. Se dijo que lo quería secuestrar a Eisenhower, y efectivamente es el que dirigió el comando que liberó a Mussolini en el año 43, cuando había sido detenido. Estamos ante una persona muy audaz y capaz de operaciones extremas. Quisiera, y eso lo dejo planteado como una primera pregunta, ¿por qué es tan importante Scornesi para Wolfgang? Por una parte. Pero efectivamente, como lo ha dicho Pedro, hay una cierta visión en el relato que hace Wolfgang de lo que es el nacionalsocialismo, asociado primero contra el Tratado de Versalles, como hemos dicho, y en segundo lugar por odio al liberalismo. Y ahí le pido al liberal de nueva generación, que me parece que es Carlos, que ha expresado algunas críticas, ha expresado algunas dudas, que nos diga en qué consiste este odio al individualismo y a su expresión política, que es el liberalismo, y por qué esto estaría en la base de una doctrina como el nacionalsocialismo, que tú emparentas con sus orígenes intelectuales y con sus fuentes alemanas, y en eso es una contribución muy importante. Yo quisiera hacer referencia a un hecho que me ha marcado siempre sobre este tema. El nacionalsocialismo nace en medios populares,
Hitler mismo. Es una persona de origen social bajo que sufre frustraciones y varios sentimientos, entre los cuales el no haber sido admitido a la universidad. Pero fue respaldado por parte de la gente más refinada de Alemania. Y el caso emblemático, extremo, es el filósofo Heidegger, que aunque algunos de sus seguidores que siguen defendiéndolo e imponiéndolo como canon básico, pagó una cotización del partido nazi hasta abril del año 45. Abril del año 45. Lo interesante de Heidegger es que nunca expresó remordimiento ni perdón. Él fue restablecido como profesor universitario después de haber sido prohibido por el ejército americano como nazi, porque hizo propaganda a favor del retiro de Alemania de la Liga de las Naciones, por ejemplo. Hay pocas cosas escritas por él, pero hay grabaciones radiales. Toma la palabra para que los alemanes voten para que Alemania se retire de la ONU de la época. Algunos como ahora quieren que salgamos de la OEA o que no reconozcamos su mandato, pero en fin. Heidegger incluso se reunió con el poeta judío Paul Celan, que algunos consideran el más grande poeta de la segunda mitad del siglo XX, por lo menos en Alemania, que ha contado que él acudió a la casa de Heidegger en la Selva Negra para escuchar cómo una persona de una tal inteligencia podía haber defendido a Hitler, y en su conversación con Jaspers dice: basta verle las manos, Carlos, para quedarte convencido de que es el Führer. Estamos hablando de una de las mentes más, digamos, creadoras en la filosofía, por lo menos, del siglo XX. Entonces, hay ahí un tema complicado para explicar, y tú lo haces, porque este es un joven disidente en su familia, es el único en su familia que adopta este fanatismo, lo cual recuerda el caso real de Albert Speer, claro, que fue el único ministro nacido en altos sectores sociales que tuvo Hitler, y fue una persona muy allegada a él porque pasaba fin de semana a veces con él. Fue ministro primero de Bellas Artes y luego de Armas, condenado en Nuremberg solo a 20 años, razón por la cual pudo él salir libre, vivir en Londres muchos años y escribir un libro que fue un bestseller, ¿no? Albert Speer. Yo pienso que sería interesante que nos digas una palabra sobre cómo has definido a este personaje Wolfgang, si es que corresponde o no a algo real, porque sabemos que en Paraguay han habido varios nazis, mucho más de los que han venido, por ejemplo, al Perú, que hemos tenido también nuestra cuota. Por supuesto que hay una leyenda negra sobre nazis en Paraguay vinculada a la presencia en algún momento de Mengele, que murió al final y que murió en Brasil, parece que ahogado en el mar, aunque nunca se sabe. Yo quisiera entonces que nos contestes, uno, sobre el liberalismo y el odio al liberalismo como un germen de este fanatismo. Dos, que nos hables sobre la figura de Wolfgang y sus relaciones en el mundo nazi. Y quisiera también que nos digas algo sobre el autor de este relato, que es la persona que ha encontrado este expediente y que habla en el capítulo 1 con letras itálicas para diferenciarlo del texto de Wolfgang. Porque se nos dice de él que conste que bajo ninguna circunstancia abrí las puertas al relativismo moral. ¿Por qué es que hay que decir esto? Porque ha sentido la necesidad de que quede claro que no hay relativismo moral. Porque si tú proclamas que no lo hay, uno tiene dudas. Si es que no lo mencionas, está clarísimo que no. ¿Por qué es que pueden caber dudas? Leo otro pasaje, ¿no? Me pasaba, mientras elaboraba el material, me pasaba por la cabeza si los fanáticos eran personas perversas y honestas al mismo tiempo. La pregunta es una expresión clara de cierto relativismo, por lo menos de una duda. Y tenemos, yo creo que es una pregunta que recorre el libro y que parte del interés tiene que ver con la posición de este narrador del primer capítulo, que no es Carlos Mateo necesariamente, frente a su personaje. Por eso es importante saber quién es Wolfgang y por qué alguien se puede dedicar a elaborar
traducir y publicar un documento tan vasto sobre esta persona si de alguna manera no se siente fascinado por ella. La fascinación es importante comprenderla, porque no solamente nos da una luz de lo que pasó a muchos alemanes en los años 20, durante la República de Weimar, sino lo que pasa todavía. Fanatismos hay hacia otros campos. Sin embargo, contra las tesis de Wolfgang, no necesariamente tuyas, yo sí creo que hay algo específico con el nacionalsocialismo que no se compara con ningún otro genocidio ni ninguna otra barbarie militar o civil que se haya cometido antes en la historia, ni en la antigüedad, ni en la Edad Media, ni en tiempos modernos, sobre todo no para el caso de Napoleón, porque Napoleón efectivamente era un guerrero cínico y cruel. Yo siempre recuerdo esa frase terrible cuando él recibe el reporte de los 20.000 franceses muertos en la batalla que él ganó en Jena. 3 o 4 fiestas populares en París y lleno de niños, otra vez todo eso. Así compensan los 20.000 muertos de esa batalla. Bueno, pero en el caso del nacionalsocialismo no se trata de matar por razones de guerra. Acá hay una población civil que es buscada. Y tampoco que se vayan a otra parte, porque la última solución, la solución final, que es cierto que no está planteada desde el principio, sino que se madura lentamente, es eliminarlos de la faz de la tierra, donde sea que están. Esa idea de exterminar a un pueblo entero no tiene precedentes. No ha sucedido con los kurdos, no ha sucedido en Camboya y no ha sucedido en Ruanda, que son los otros casos de los genocidios reconocidos como tales por la ONU. Acá hay una voluntad doctrinaria que procede de la idea central del fanatismo nazi, que es la de la superioridad aria. La superioridad aria choca con la existencia en Alemania de 200.000 judíos en el año 33, algunos de los cuales estaban desde la Edad Media y que habían contribuido con la cultura y con la sociedad alemana. Entonces, hay un tema que va más allá de sacarme de encima enemigos o gente que me moleste en mi sociedad. No quiero que existan en ningún lugar de la tierra, porque son intrínsecamente malos. El autor lo dice en ciertos pasajes: el nazismo como racismo supone condenar a gente que no ha nacido, que no nazca. Bueno, entonces yo creo que si hay una especificidad, y la comparación que hace Wolfgang de Hitler con Napoleón confunde. Napoleón es un guerrero cruel, como lo fue César, que mató probablemente a 1 millón de galos para poder regresar a Roma y hacerse emperador. Pero nunca quiso que no existiese ese pueblo más. No había razones intrínsecas, era un objetivo militar. No es el caso en el nacionalsocialismo. Y es por eso que es grave que personalidades como Heidegger, pero también artistas, músicos, como Furtwängler y como von Karajan, es decir, personas que viven en la música, hayan podido adherir a esa ideología. Y de manera que planteo las preguntas, una sobre el liberalismo, una sobre la personalidad y el atractivo particular de Wolfgang, y en tercer lugar, la más compleja, porque recorre a todo lo largo el libro, si no hay una ambivalencia, de todas maneras, frente al fenómeno del fanatismo, que se opone tanto a la falta de convicciones, que es el rasgo que está más generalizado en nuestra época. Gracias, Carlos, por tu libro y por invitarme a hablar de él contigo y con Pedro. Bueno, voy a, en primer término, agradecerle a la Penguin Random House, agradecerle a todos ustedes que están presentes, agradecerle a la dueña de la librería, que de nuevo, por segunda vez, tiene la gentileza, la uruguaya, de recibirme aquí, y a los dos amigos que yo le tengo un gran cariño y un gran respeto intelectual, tanto a Fernando como a Pedro, y a mi amiga Diana también, que siempre entusiasma. Quisiera empezar, antes que nada, porque a Fernando, cuando hablé con él, me dijo:
el epílogo, y él habló del epílogo, y quiero leer la parte final solamente del epílogo, para después tratar de evacuar las consultas de Fernando. Estoy sin anteojos, así que discúlpenme si por ahí me salto una palabra. Una parte final voy a leer que dice: redundaré en confirmar que el andar del lobo es hechura del hombre que despreciaba la humanidad, de esos que festejaban la sequedad de las párvulas bocas, los ojos tiesos y las humanidades heladas. En la vigilia la vida puede convertirse en una pesadilla. La efímera existencia culmina en un dormir. Terminamos siendo aire leve y polvo. Somos sustancia de nuestros sueños. De igual modo, este libro fluyó del sueño que encharcó con sangre la luz de la vida. No, mi hijo, este libro no lo escribí. Lo hicieron los inocentes que en su extenuada respiración vislumbraron que todo en la vida puede ser sueño, pero sueño nauseabundo. Por último, me consiento en darte un consejo. En el linaje de la ética, concíliate con ella. Y si Dios te concede la verdad, rechaza ese don y prefiere el esfuerzo de buscarla por tus propios medios. El epílogo tiene un propósito. ¿Está fuerte? Ahí. No, tiene que alejarlo un poco. Alejarlo. Alejarlo. El epílogo fue escrito porque este es un libro que me demandó cierto coraje. Este es un libro en donde yo también tenía que tomar las precauciones, porque yo tengo formación alemana, me eduqué en Alemania, y lo peor que podía transmitir es la idea de que este es un libro pro-nazi. ¿Por qué razón? Pues yo tenía la posibilidad de hacer un libro de un nazi arrepentido, de un nacionalsocialista arrepentido. Pero uno de los primeros capítulos introductorios de la autobiografía de Wolfgang dice: ¿por qué soy nacionalsocialista? No es que fui. ¿Por qué? Porque este libro no sabemos en qué periodo de su vida se escribe. Esa es una incógnita. Si escribió durante la guerra, si escribió antes de empezar la guerra, si lo escribió en su hora postrera de su vida, no sabemos. Pero hay un capítulo que dice: ¿por qué soy nacionalsocialista? Porque el desafío literario consistía en darle veracidad a lo que él decía. El que lee este libro, la idea de Wolfgang, para que sea veraz, primero no tenía que reconocer ningún tipo de arrepentimiento o deseo de ser redimido por la posterioridad. El futuro, él no buscaba la redención en el futuro, lo que buscaba era confirmar sus ideas. Por eso es que escribe este diario o este legado, como quieran llamarle, en donde él pretende justificar lo que fueron las atrocidades del nacionalsocialismo. Para él no eran atrocidades, para él era un proceso natural, biológico, hasta de alguna manera determinado históricamente. Y él explica por qué. Entonces, la voz de Wolfgang es una voz que una persona me dijo: no pude seguir leyendo porque me repugnó. Y otros, sin embargo, me dijeron: pero me encantó, quiere decir que los nazis no eran tan malos. Pero entonces quiere decir que se logró lo que uno quería lograr literariamente, que la voz tenga veracidad. Porque he leído, ojeado, no he leído todo, sino he visto novelas que se escribieron sobre el nacionalsocialismo, y todas son novelas o de personajes que participaron y están arrepentidos. Este señor no está arrepentido. Y habla como él dice, porque en la historia es más importante el relato que el dato y el hecho en sí mismo. Y da como ejemplo Homero. La guerra de Troya no existió, es una guerra que no viene por el relato y la tradición, es una ficción. La literatura nace con la épica, entonces él cree que las interpretaciones en la historia van cambiando con el transcurrir del tiempo. Y él escribe
poniendo los ojos en el futuro, buscando la justificación histórica para que se reinterprete esta historia. Pero vamos a ir a las preguntas concretas de Fernando. Skorzeny es un personaje que aparece, se cruza en la historia, porque este libro tiene una característica. Wolfgang, Otto Skorzeny y Heydrich, el carnicero de Praga, eran tres sujetos que generacionalmente le hubiera correspondido ser uno de ellos el sucesor del Führer. Entonces hay un elemento, un ángulo que tiene que ver. Nosotros también pensamos qué va a pasar después del Führer. Y la figura emblemática para ello era Heydrich, que era el hombre, digamos, el carnicero, el más sanguinario, el que cometió, digamos, barbaridad en Praga, ni bien llegó, se encargó para poner orden, mandó matar a 300 checos para que la gente diga acá va a haber orden. Y tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que reivindica Wolfgang de alguna manera cuando habla de Heydrich y de Otto Skorzeny? Una interpretación que ellos hacen del superhombre nietzscheano. O sea, ¿por qué compara Wolfgang Hitler con Napoleón Bonaparte? Porque lo eleva en el contexto de la historia. O sea, él no lo quiere rebajar a Hitler, lo tiene que comparar con alguien. Y en esa época en Europa todavía los ecos de Bonaparte estaban mucho más resonantes que los de Julio César o Alejandro Magno. Entonces, Bonaparte es un fenómeno, es un hecho, un sujeto de la modernidad, de la Revolución Francesa. Un hombre que de alguna manera no es totalmente coherente con los postulados de la Revolución Francesa. Entonces, un militar, un líder, un caudillo, y entonces él quiere asemejarlo. ¿Por qué? Porque los nazis hicieron una interpretación nazi, nacionalsocialista. Bueno, pues a ellos no le puedo llamar nazi. Nazi era un término peyorativo para ellos. Aparte de origen hebraico, la palabra nazi. Entonces, ellos querían que se le denominara nacionalsocialista. Y la idea del superhombre, la voluntad de poder, la voluntad de expandirse, la voluntad de alcanzar metas superiores como seres humanos. Es cierto que la gran masa del nacionalsocialismo era gente, digamos, sectores populares. Todo el resentimiento social alemán de la Primera Guerra Mundial fue capitalizado por el nacionalsocialismo. Pero también es cierto que así como estaba la mente lúcida de Heidegger, también estuvieron hombres que eran hombres formados. Heydrich era un hombre que piloteaba, estuvo en la marina, era campeón de esgrima, tocaba el piano. Cuando él se quería en Praga disfrutar, organizaba conciertos de Mozart, de Beethoven, y él mismo interpretaba el piano y el violín por sobre todas las cosas. Otto Skorzeny era arquitecto de la Universidad de Viena. O sea, el fenómeno del nacionalsocialismo, inicialmente, Hitler conecta en un momento de crisis del Estado liberal en toda Europa, en todo el mundo. El mundo se dividía entre el modelo de Mussolini, Oliveira Salazar en Portugal, Franco había ganado en España, y Stalin. El mundo anglosajón estaba fuera de eso. Pero en nuestros países también hubieron, muchos países nuestros, el mío, le declaró recién la guerra a Alemania en 1944. Líderes históricos en Uruguay, ya estamos en la casa de una uruguaya, Herrera era neutral, era Perón de la Argentina, fue de Argentina pero neutral hasta 1945, cuando perdía Alemania la guerra. Mucha gente cambió de bando, no sé cómo habrá sido en el Perú, pero en muchos países... El primero que declaró la guerra de Alemania. El primero. Y Brasil, que envió tropas, que fue la gran decisión brasileña a partir del cual Brasil, y que conste que era presidente, un hombre de ideas fascista como era Getúlio Vargas, pero Getúlio Vargas entendió que era una alianza estratégica para consolidar el liderazgo brasileño en la región. Brasil mandó tropas que, dicho sea de paso, murieron heroicamente. Con respecto al liberalismo, yo creo que el contexto de la República de Weimar que habla fue una cosa que permeó no solamente a Alemania. O sea, Alemania venía derrotada y
Wolfgang y el nacionalsocialismo entienden que hay que suprimir la noción de lo individual en favor de la idea de la comunidad, lo que en alemán se llama la Volksgemeinschaft, es la comunidad de un pueblo. Entonces se construye el Estado nacionalsocialismo sobre la base de que el individualismo se suprime y se crea una maquinaria partidaria y una maquinaria militar que entiende que el individuo no existe. Y de hecho eso empieza en los primeros años de formación de las juventudes hitlerianas, en donde llevan a los jóvenes y le desarrollan ese sentimiento de comunidad, dejando de lado al individuo. O sea, el individuo como categoría del escenario político pasa a estar totalmente sometido al concepto de comunidad. Eso no es solamente en Alemania, creo que se da en muchos países del mundo, de ahí que el fenómeno nacionalsocialista y el fenómeno del fascismo italiano se da en dos países que son estados tardíos. Italia se consolida como Estado en 1870, Alemania se consolida como Estado en 1870. Mi país era un Estado, Perú era un Estado, Alemania no era un Estado, Italia no era un Estado. Y en ambos casos estamos hablando de movimientos de masas. No fue un golpe militar, fueron masas que se movieron. Cuando Hitler quiso dar el golpe, falló en el golpe. Dijo, no, las urnas. Y Mussolini hace una marcha y después se ratifican las urnas. O sea, hay una crisis del liberalismo. El relativismo moral, el que recoge las memorias o la autobiografía de Wolfgang, tampoco se identifica, no sabemos quién es. Porque él tiene miedo que pueda venir una represalia contra su familia, de algún nazi, de algún fanático nazi. Entonces él toma ciertos recaudos, porque ¿qué pasa? En un momento de que él empieza a leer la memoria de Wolfgang, él también se identifica con Wolfgang y cree, pero tenía razón también este señor. Y entonces ahí se asusta porque dice, me estoy identificando con alguien que legitimaba la brutalidad, el crimen, la jerarquía de raza, no la lucha de clase, sino la jerarquía de raza es lo que conduce, es el motor de la historia. Entonces, no es que él hable de que sea un hombre que practique el relativismo moral. Lo que él sostiene es que en un momento le asusta que la perversión, que nosotros consideramos que es perversión, que la vocación criminal y cruenta del nacionalsocialismo era honesta, porque ellos creían que estaban haciendo lo correcto. Fanatismo, ¿no? Fanatismo, creo que fueron peones de una ideología. Y entonces también el libro, y él mismo se pregunta, ¿cómo es que un hombre, porque Wolfgang se enamora, y quiere formar una familia? Y entonces él se pregunta, ¿cómo es posible que en el corazón humano soliciten sus sitios sentimientos tan encontrados como el odio y el amor? ¿Cómo es posible que hombres que invadían, porque la primera, donde menos murieron judíos y eslavos en la invasión a la Unión Soviética fue en las cámaras de gas? Murieron en primer lugar de hambre y en segundo lugar a tiros en fosas comunes. En 3 días en Ucrania llegaron a matar más de 36.000 ucranianos. En 3 días, en fosas comunes. Y mataban judíos porque había una intencionalidad de matar judíos que nunca se va a entender por qué. O sea, se entiende por qué y explica. Porque los judíos son los que le mataron a Cristo. Porque hay una tradición cristiana, una tradición que practicó los probones. O sea, el antijudaísmo no es un invento del mundo teutón. El antijudaísmo, el antisemitismo es cristiano, es ortodoxo, ruso. En todas las novelas rusas se ven siempre dejos en Dostoyevsky. Vamos a encontrar siempre personajes que son antisemitas. Entonces, el personaje que recopila también llega un momento que termina admirándole a Wolfgang. Admira su eficiencia, su capacidad de reflexión histórica, su coraje.
el coraje de ir a la guerra, de dejar de irse al frente, de estar preparado para morir. Y por eso es que también esa trilogía con Scorsese y Heydrich se justifica. O sea, se entiende, digamos, la lógica de Wolfgang. Es lo que yo pienso. Obviamente, la guerra, como dice Wolfgang, porque Wolfgang mira la guerra de otro ángulo. Nosotros tenemos el ángulo siempre de creer que la guerra era contra Inglaterra y contra Francia. Según Wolfgang, el propósito no era la guerra contra Inglaterra. El Führer siempre buscó un entendimiento con Inglaterra y Francia sobre la base de que la potencia que iba a emerger era Estados Unidos y que Estados Unidos había extendido eliminando a sus pueblos originarios en la conquista del oeste. Entonces él pensaba, nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque el objetivo nuestro es Ucrania, lo que hoy en día tiene actualidad, Ucrania y el Cáucaso, uno por el petróleo, el otro por el que necesitamos una base. Entonces los alemanes, y eso tenían pesado cuánta caloría comía un americano y cuánto tenía que comer un alemán. Tenían todo calculado. Entonces sí, de ahí viene la tesis del espacio vital. Pero cuando ellos hablan de Francia o de Bélgica o de Dinamarca, es ocupación. Es una guerra de ocupación. Pero cuando hablan de la Unión Soviética, de Polonia, de los países bálticos, de Bielorrusia, era una guerra de exterminio. Ellos iban a irse a la Unión Soviética para exterminar, para germanizar, porque ellos tenían que conquistar eso, incorporar a su territorio. Y si para eso, para germanizar, había que matar, había que esclavizar, había que acabar con la cultura eslava, no solamente la judía, sino también los eslavos estaban dispuestos a eso. Por eso manifiesta Wolfgang que donde el primer paso era destruir el Estado, destruyeron Polonia como Estado, que siempre fue un Estado frágil en la historia europea, con sus altibajos, con sus fuerzas menguantes. Destruyeron Bielorrusia, y la idea era destruir un Estado que también estaba gobernado con una ideología judía, que era el marxismo, Stalin. Porque por eso es que van a los países bálticos y desde, como decía hoy, del 33 al 39 Stalin eliminó, y del 39 al 44 Hitler o los alemanes eliminaron a grandes poblaciones. Creo que más de 14 millones de personas murieron en 3 millones de kilómetros cuadrados. Nunca anteriormente pasó eso en la historia. Ahora bien, ¿por qué Hitler o el nacionalsocialismo, sabiendo, y esa es una pregunta que yo siempre me hago y que Wolfgang de alguna manera se la hace implícitamente, Wolfgang se la hace, ¿por qué dio la orden de la solución final sabiendo que la guerra estaba perdida? El comando le dijo al Führer, no tomamos Moscú en el 41, la guerra ya no se gana. Podemos empatar, podemos retroceder, podemos consolidar posiciones, pero la guerra ya no se gana. ¿Por qué, a pesar de eso, dan en el 42 la orden, ejecuten la solución final? La solución final, ¿cuál era? Eliminar a los judíos de Europa. Obviamente ellos no podían eliminar judíos en Alemania. Los judíos no fueron eliminados en Alemania, fueron eliminados fuera. ¿Qué tenían que hacer? Logísticamente, donde estaba la población tenían que estar los campos de concentración y los lugares donde se iban a matar. Por una cuestión logística. Al principio eran tiros, después ya no se podía más hacer tiros, porque le provocaba un estrés a los propios soldados. Himmler se desmayó una vez cuando vio en la matanza, le saltó sangre en la cara y se desmayó. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el Führer ordenó que se lleve hasta las últimas consecuencias la solución final, a sabiendo que ese legado iba a ser una cosa que iba a manchar la reputación y el nombre de Alemania? Pues la guerra estaba perdida. Todo el mundo le decía, esta guerra no se gana. ¿Estaba loco? Puede ser. Estaba drogado, como algunos dicen, que muchas decisiones al final las tomaba por una sobredosis de inyecciones, de cosas. Puede ser. Pero los alemanes lucharon hasta el final. No se rindieron. Como en la Primera Guerra Mundial. Alemania en la Primera Guerra Mundial implosiona
no se luchó en territorio alemán. Por eso fue una humillación y los alemanes no estaban satisfechos con el resultado. En la Segunda Guerra Mundial se luchó en territorio alemán, pero la guerra estaba perdida con anticipación. ¿Por qué él fuerza esa solución final? Bueno, hay veces que yo pienso que Hitler habrá pensado, o Wolfgang, que había que eliminar la idea de la conciencia, la idea de una moral judeo-cristiana, que contradice la filosofía que yo creo que fue la filosofía que de alguna manera le dio fundamento al accionar del nacionalsocialismo, que es una idea que no está fundada en el darwinismo social como muchos creen, sino en la voluntad de Schopenhauer. La idea de Schopenhauer es que todos formamos parte de una misma voluntad y que para que la voluntad pueda seguir viviendo, la voluntad tiene que fagocitar la vida. Y entonces, como ellos tenían la idea de que eran la raza superior, ellos tenían que eliminar a los pueblos de razas inferiores como una cuestión. Y al pueblo hebreo habría que eliminarlo, porque el pueblo hebreo era el pueblo que había inventado la idea de la conciencia y que había inventado un código moral que contradecía las leyes del biologismo, que según el cual creían ellos tenía que regir el mundo. El mundo iba a ser mucho más real si es que gobernaban los fuertes, los arios, y destruían a los débiles. Es la única idea, yo creo que la única, algún elemento de racionalidad si puede tener la irracionalidad de decir, habiendo estado perdiendo la guerra, sabía que se perdía, dar la orden de eliminar, creo yo que es por esa concepción biologista de que lo superior tiene que fagocitar a lo inferior y así depurar la voluntad para garantizar más vida. Es lo único que a mí me permite entender, pretender entender. No sé si respondí toda la pregunta. Bueno, queremos agradecer a todos por estar aquí. También quiero agradecer a Librería Sur por darnos este espacio para compartir. También a Carlos Valmelli por confiar en Penguin Random House para publicar sus libros. Los animo muchísimo a leer El Andar del Lobo y quiero invitarlos a pasar a una firma de libros a continuación. Muchas gracias.